Buenas noches, tengan todos ustedes, a quienes nos están acompañando en esta transmisión, en este hermoso domingo, que el Señor nos permite estar en su casa, y a los que no han tenido oportunidad por esta pandemia. Les mandamos un cordial saludo, les pedimos que tengan a su mano algo con que apuntar si usted quiere tomar apuntes, o su Biblia si usted así lo considera. Pero antes que nada vamos a orar para que esta parábola, esta historia, la han escuchado muchísimas veces, pero siempre la palabra trae algo nuevo, algo que a lo mejor ahora el Señor quiera decirnos en este tiempo para nosotros, que nadie se vaya de este lugar probablemente sin ver otra perspectiva también de esta parábola. Les invito a orar, hermanos, ahí en sus lugares. Padre, te damos gracias por todas las riquezas que nos has dado en Cristo Jesús. Ahora, Señor, acudimos delante de ti para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Estas son letras, Señor, que probablemente no tengan sentido, sino es que tú abres nuestro entendimiento y nos haces comprenderlas. Señor, que no salgamos de aquí, Padre, sin que tu palabra sea la que nos haya edificado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos ante una historia algo interesante en el contexto que tenemos de lo que sucedía en ese entonces. Podemos ver que es casi al final de los 3 años del ministerio de Jesucristo. Jesucristo estaba ya perfilándose para la misión por la cual Él vino, morir por todos y cada uno de los que el Padre le dio para que fueran salvos. Estamos cerca de la antesala de la crucifixión de Jesucristo. Bajo este contexto, Jesucristo hablaba de la vida eterna y hablaba del reino de Dios. Y como para muchos de los que están aquí también puede ser que sea algo misterioso o alguna duda acerca de la vida eterna y del reino de Dios, vemos que en el mismo capítulo, versículos antes, en el 13, Jesús habla acerca de los niños, que para poder entrar en el reino de Dios, en el versículo 14 del capítulo 10, versículo 14 del capítulo 10, ¿pueden ayudarme? Nos dice, refiriéndose a los niños, que aquellos que no sean como niños, les será difícil entrar en el reino de Dios. Esos son unos versículos antes de esta historia del joven rico. Es muy probable que este joven rico que sale al encuentro de Jesucristo haya escuchado sobre el reino de Dios y la vida eterna. Y se acerca a él y comienza a tener una interacción con Cristo. Y vamos a adentrarnos en la historia. Antes de adentrarnos también a la historia, quiero que podamos nosotros entender algo sobre las riquezas, porque trata esta historia sobre el joven rico, un joven y aparte era rico. En Ageo capítulo 2, versículo 8, Dios dice acerca de el dinero, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Bajo esta premisa debemos entender que todo lo que existe en este mundo, inclusive el libro de Salmos dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, y usted y yo, o sea, todos los que habitan en ella le pertenecen a Él. Eso es muy importante entender, porque este joven tenía posesiones materiales, y dice esta historia que eran muchas. Y es probable que usted y yo en algún momento nos parezcamos a este joven, que aunque no tengamos muchas posesiones, tengamos posesiones. Y tenemos algo en común con esta historia. Primer idea que quiero que esta noche salgamos de aquí: de Dios son todas las cosas. El aire que usted y yo respiramos le pertenece. Nuestra propia vida le pertenece.
No hay nada que nosotros tengamos y poseamos, aun cuando en nuestras manos podamos decir que contamos con algún bien material, somos mayordomos y administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Capítulo 17 del capítulo 10, versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si nosotros comenzamos a desmenuzar la historia, podemos ver que este era un joven con muchas cualidades de las cuales hoy en día quisiéramos probablemente que nuestros hijos tengan. Era un chico, era un joven demasiado atractivo para que cualquier madre quisiera que fuera su yerno. Y vamos a ver por qué. Era judío. Es una de las cualidades muy importantes que debemos de sacar de esta historia. ¿Qué otro elemento podemos encontrar? Que era un joven, pero no solamente era joven, sino que a lo largo de la historia, tanto en los evangelios sinópticos, cuando me refiero a evangelios sinópticos, quiero decir que los evangelios tienen una perspectiva de la historia contada, pero de diferentes ángulos. Todos hablan de Cristo, pero uno de ellos se enfoca hacia cierta manera y el otro ve desde la otra perspectiva. Es como si yo estoy parado aquí y le pido al auditorio que tengo enfrente que me describa. Y me va a describir de acuerdo a lo que tienen enfrente. Si a alguien en la parte de atrás le pido que me describa, describiría otras cualidades, pero ¿de quién? De mí mismo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso es lo que hacen. Si usted analiza, son historias, las mismas historias, pero descritas de diferente ángulo. Hablan acerca de Dios. Esta historia que estamos ahorita estudiando, si usted tiene algo por ahí con qué apuntar, vamos a poder encontrar que se encuentran en otros evangelios de la misma escritura. Por ejemplo, la parábola del joven rico la encontramos en Mateo 16, versículo de 16 al 22, si quiere apuntar. Marcos, que es el que en esta noche estamos estudiando, es capítulo 10, versículo 17 al 22. Lucas 18, capítulo, versículos del 18 al 23. Esa es la razón, por si usted no lo sabía, que esta misma historia la encontramos en otros evangelios, porque son perspectivas vistas desde diferentes personas, pero con la misma inspiración del Espíritu Santo para darnos quizá más claridad. Por eso es que en esta historia del Evangelio según San Marcos no nos describe que es un principal, pero es un elemento importante. Cuando nos dice que es un principal, lo podemos ver en Lucas 18, 18. Ahí sí nos describe al joven como un principal, y es un elemento importante de la historia, porque al momento de ser un principal, estamos hablando que este joven pertenecía a una familia noble y distinguida. En aquel entonces, nadie que no tuviera poder adquisitivo podía estudiar. Era un privilegio o un lujo poder acceder a la educación. Y al momento que describe en el Evangelio de Lucas como un principal, nos dice que pertenecía a una familia noble y distinguida, de apellido probablemente de abolengo, que hoy diríamos, ¿verdad? ¿Qué otra característica podemos ver a lo largo de la historia? Que tenía una vida moralmente correcta. ¿Dónde podemos darnos cuenta que la vida de este joven era correcta? En el versículo 19, cuando Cristo le pone un estándar de la vida que debiera de seguir: no matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no des falso testimonio, dice él, todo eso lo he cumplido. Todo eso lo he cumplido. ¿Desde qué edad? Desde mi juventud. Estamos ante una persona
correctamente bien distinguida. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos bien aquí hasta este punto. Se trata de un modelo de joven a seguir. Honraba a su padre, no mentía, no hurtaba, no defraudaba. Era un candidato excepcional para las madres de aquel entonces. Seamos honestos, todos hubiéramos querido tener como familiar a este joven. Pero cuando se acerca al encuentro con Jesucristo, también nos demuestra una cosa. ¿Qué es lo que demuestra? Que trae una duda, ¿verdad? ¿Cuál era esa duda? ¿Con respecto a qué era su duda? Dice, e hincado de rodillas, significa que demuestra reverencia ante Dios. Imagínense, es algo muy importante cuando alguien hacía esto en aquel entonces, y más cuando su estatus social era alto. Lo que quería demostrar frente a la presencia de Cristo era un respeto mayor y grande. Y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿De dónde habrá sacado este joven probablemente esta historia de la vida eterna, este elemento? Si nosotros vamos a Daniel 12, capítulo 12, versículo 2, podemos entender lo que este joven judío, estudioso de la ley, obediente a los 10 mandamientos, probablemente entendía sobre la vida eterna. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es muy probable que este joven, el concepto de vida eterna que tenía con respecto a esta duda, se relacione con lo que él había estudiado en el libro de Daniel con respecto a la resurrección. Debió ser algo fantástico para él decir, yo quiero eso, porque es muy probable que todas las riquezas que yo tengo no me las acabe en esta vida, ¿verdad? Era tan rico que toda esta cantidad de fortuna que él podía tener de posesiones no le iban a alcanzar para poderlas disfrutar en su vida. Y sonaba atractivo que pudiéramos nosotros resucitar a otra vida y seguir viviendo lo que no hicimos en la vida anterior. Es probable que esto haya estado pasando por la forma en la que lo pregunta. Otro elemento que nosotros encontramos con respecto a la vida eterna es el hecho de que él creía erróneamente que algo se tiene que hacer para poder accesar a la vida eterna, ¿verdad? Pregunta él, Maestro bueno, ¿qué haré? Ya he hecho muchas cosas, pero ¿qué es necesario que yo haga? Un concepto totalmente erróneo con respecto a la vida eterna, ¿verdad? ¿Estamos conscientes todos los que estamos aquí? No hay nada que usted y yo podamos hacer para merecer el regalo de la vida eterna, pero este joven que se acerca de manera sincera, que cualquiera de los maestros, predicadores, ancianos que estén aquí diría, wow, es un espécimen en extinción ver a un joven querer conocer a Dios y conocer la vida eterna cuando hoy en día la mayoría de las generaciones juveniles no desean saber nada de estos temas. Debió de causar algo de expectativa el hecho de saber a este joven venir con Jesucristo y querer recibir la vida eterna. Eso es maravilloso en cierta manera, porque eso es lo que las iglesias deseamos, que las personas vengan a un encuentro con Dios para vida eterna. Pero la motivación de este joven era totalmente equivocada. Primero, porque estaba confiando en la posibilidad de lo que él puede hacer para poder accesar a esta vida eterna. Y sabemos que nada podemos hacer.
Y se dirige de tal manera en este sentir de querer agradar a Cristo, dirigiéndose a Él, Maestro bueno. No solamente se postra de rodillas delante de Él, sino le dice Maestro bueno, esperando quizá ganar el reconocimiento, la simpatía de este Maestro que era conocido Jesucristo. Encontramos que el Señor le responde, ¿por qué me llamas Maestro bueno? Versículo 18. ¿Por qué me llamas Maestro bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Fíjese que es interesante esta respuesta porque a simple vista, si usted y yo leemos, podemos interpretar que Jesucristo está diciendo que Él no es bueno, sino Dios, ¿verdad? En una ojeada simple que nosotros demos, lo que nos aparece ahí es que Jesucristo está diciéndole, no me digas bueno porque yo no soy bueno. Quien es bueno solamente hay uno y ese es Dios. Pero no es así, queridos hermanos, lo que Jesucristo está respondiéndole al joven. Está queriéndole indicar dos cosas fundamentales. Primero, número uno, no hay bueno absolutamente nadie. Si tú consideras que necesitas hacer algo para recibir la vida eterna por las bondades y cosas buenas que haces, te digo con esta afirmación que no hay nadie bueno, nadie, solo Dios. Ahora, si tú vienes hacia mí diciendo que yo soy bueno, entonces tienes que entender que si solo hay uno bueno y me dices bueno, es porque el Padre y yo somos uno. Dios indicándole, Dios contestándole, afirmándole, respondiendo que Dios y Cristo son uno solo. Por eso Él puede tomar la atribución de bueno. Recapitulando, bueno, no hay nadie. Pero si tú me llamas Maestro bueno, tienes que entender que soy bueno por una sencilla razón. Porque el Padre y yo somos uno. No me llames bueno a menos que tú no entiendas esa afirmación. La cultura judía afirmaba que solamente Dios era bueno. Si nos vamos al Salmo 106:1, dice, ¿me pueden ayudar a leerlo? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los judíos tenían muy presente que con esta afirmación solamente podía un ser tener tal atribución de bondad. Y ese era Jehová, Dios. De tal manera que indicar que alguien tenía bondad era una ofensa acerca de la personalidad de Dios, porque bueno solo es Dios. Por eso la interrogación que Jesucristo le hace a este joven, ¿por qué me llamas bueno? Porque si me llamas bueno, tienes que saber que bueno solo hay uno, y si dices que soy bueno es porque estás reconociendo que el Padre y yo somos uno solo. Y la verdad, déjeme decirle que el joven no sabía ni papa por qué le decía bueno al maestro. Tal es el hecho porque cuando se dirige en esta misma historia más adelante que él y le llama maestro, ya no le llama bueno. Ya no le dice maestro bueno. Es como, ups, creo que no debía haber dicho que era bueno. Le molestó probablemente a Jesucristo, pero la realidad es que no entendía lo que Cristo le estaba queriendo decir. Bueno es Dios y Él y yo somos uno. Está bien, pero dilo porque lo conoces, porque lo sabes. Es como escuchábamos hoy en la mañana predicar al pastor, dice, me llamas Señor, 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 pero ¿dónde está mi honra? Le mencionamos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro ser, lo cantamos a cada rato, pero la pregunta es, ¿está siendo una realidad
porque estamos conociendo verdaderamente lo que decimos. Es similar a esta historia con el joven. Se acerca diciéndole, maestro bueno, sin saber que él y Dios eran uno solo. Y esto es fundamental en la doctrina cristiana, y lo digo con toda sinceridad esta noche. Usted tiene que entender que Jesucristo y Dios son uno solo. Eso es lo que los judíos no aceptaban cuando este hombre se tomaba atribuciones de decir que era Dios. Por eso lo condenaron, por eso lo llevaron a muerte, porque blasfemaba. Y a través de este pequeño texto Jesucristo le está enseñando, porque era un maestro. Primero, número uno, no hay bueno uno solo, a menos que sea Dios. Y él y yo somos uno solo. Porque este joven venía seguro, confiado que sus riquezas podían acercarlo al reino de los cielos, que eso implica la vida eterna. Porque sería maravilloso con toda esa riqueza vivir no solo una vida, más vidas. Hoy cuando usted prende los medios de comunicación y están saliendo muchas corrupciones a lo largo del mundo y se entera que son miles de millones las estafas y etcétera, y no venimos a hablar de política, pero a veces yo me pregunto y me digo, ¿qué harán con tanto dinero que roban? Les faltará vidas para poder disfrutar ese dinero. Bueno, este joven con tanta riqueza lo que quería es saber acerca de esa resurrección de Daniel 12:2. Porque así probablemente podía disfrutar más riquezas. Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna, para heredarla? ¡Wow! Suena genial. Después de esta vida poder resucitar si es que muero y poder disfrutar más de lo que ha acumulado. Es lo que este joven rico quería. Y Cristo, con tal arte como la que Él tiene para enseñar, porque es el mejor maestro que ha existido en toda la tierra, fue Jesucristo, y no lo habrá ningún otro maestro mejor que pueda enseñarnos la Escritura que no sea Él. Le hace esta afirmación: ¿por qué me llamas bueno? No deberías de llamarme si no sabes verdaderamente lo que eso significa. Y en esta noche lo mismo nos dice a nosotros: Señor, Señor, le cantamos. Padre, ¿verdaderamente sabemos lo que estamos cantando? O esta noche el Señor nos diría: ¿por qué me llamas Señor? ¿Soy verdaderamente tu Señor? ¿Lo soy? Porque me llamas Señor. ¿Sabes lo que significa eso? Probablemente esta noche nos los esté preguntando el Señor. Y seguimos con la historia. Versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? No hay proyección. Bueno, abran su escritura entonces, porque no tenemos ahorita proyección. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué le dice? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Mire, es importante esta parte de la Escritura. Yo sé que toda la Escritura es importante, pero aquí hay algo fundamental que tenemos que rescatar. Según los estudiosos, los teólogos, que saben mejor que la mayoría de los que están aquí y que nosotros, dicen que el decálogo que Dios instituyó a través de su ley, los primeros mandamientos hablan de las obligaciones y de la relación que nosotros tenemos con respecto a Dios, ¿verdad? No tendrás imagen ni semejanza, honrarás a Dios, etc. Los demás mandamientos tienen que ver con el trato con el prójimo, ¿verdad? Y le dice: no matarás, ¿a quién? Al prójimo. No adulterarás con tu prójimo, por decirlo así. No hurtes, no le robes a tu prójimo. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, que son nuestro prójimo. Pero ¿por qué saca estos mandamientos Cristo y no saca los demás? Porque este es el hilo de la historia. Porque
antes que descalificar a Jesucristo, que Jesucristo descalifique al joven para decir que él no es apto para la vida eterna, porque ese es el desenlace de la historia, lo que quiere es evidenciar lo que este joven tenía en su corazón. Porque lo que le pide Jesucristo más adelante de vender todas sus posesiones y entregarse a los pobres, el joven lo duda. Porque los mandamientos que hace referencia a Jesucristo tienen que ver con el prójimo. Y si él verdaderamente hubiera amado al prójimo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera vendido todo para dárselo al prójimo. Por eso Jesucristo le menciona los mandamientos que tienen que ver con respecto al prójimo. Finamente lo está evidenciando. El joven llega con toda la confianza y la seguridad que ha cumplido toda la ley. Pero recuerdan cuando le preguntaron a Jesucristo y le dijeron, si habemos de sacar un resumen o resumir toda la ley, ¿recuerdan? Y le preguntan, ¿cómo se resumiría? Y él la resume en 2 puntos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo. No lo está descartando para el reino. El joven rico por sí mismo se está descartando, creyendo que cumpliendo la ley podía accesar a la vida eterna. Pero qué hábil maestro, poco a poco le va demostrando que el reino de los cielos no es para cualquiera, aunque la puerta y la invitación está abierta para todos nosotros, pero no todos pueden entrar porque, como este joven rico, su corazón estaba en otro lugar. Miren, hermanos, en esta noche, nosotros no podemos condenar las riquezas porque en esta historia Jesucristo no está condenando la riqueza. En la mañana les hacía una pregunta con respecto a que si el dinero corrompe. ¿Han escuchado esa expresión en el mundo? El dinero corrompe. Y la realidad es que no. El dinero, si quisiéramos definirlo, es amoral, o sea, no tiene moral. El dinero no es bueno ni malo, amoral. ¿Qué significa? Dependiendo de lo que hay en tu corazón es el uso que le darás al dinero y va a evidenciar lo que verdaderamente hay en tu corazón. No está condenando las riquezas. En el Antiguo Testamento vemos que hay personas ricas. Isaac y Abraham fueron ricos y no se les pidió que vendieran sus cosas. Lo que está mostrando Jesucristo como un maestro con toda la habilidad es evidenciando lo que este joven tenía en su corazón. Amor por las riquezas. Debemos de reflexionar si él poseía riquezas o las riquezas lo poseían a él. ¿Quién poseía a quién? ¿Las riquezas al joven o el joven poseía riquezas? Tal parece que lo tenían poseído las riquezas, porque no pudo desprenderse de ellas. ¿Cuánto le faltaba al joven para tener la vida eterna? Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor intentando hacer un intercambio con él, tratando todavía de convencerlo de que las riquezas que él le propone no son riquezas de este mundo. No son posesiones de este mundo lo que Cristo le estaba ofreciendo a este hombre, pero como
la mente y el corazón estaban materializados de este joven, en su mente no cabía la idea de que todo lo que él había hecho, aún honestamente, porque aquí no habla de una riqueza deshonesta, aquí habla de una riqueza que aparentemente, porque hablábamos de un inicio de un joven moralmente correcto, respetuoso de la ley, conocedor de la ley, desde joven practicaba la ley, honraba a sus padres, nunca robó, por lo que él dice, y Jesucristo jamás lo desmiente, pero las riquezas lo poseían a él. Una cosa le hacía falta, y era vender. Pero realmente el Señor no era la finalidad decir que lo vendiera. Lo que estaba tratando de mostrar, en lo más esencial, te estás fallando. Y aquí, hermanos, abro un paréntesis para decir que Jesucristo no está condenando a los ricos. Si aquí hay alguien rico y tiene muchas posesiones, si hablamos de condenar a los ricos, habría que definir quién es rico. Si yo aquí traigo a los príncipes, al rey de Inglaterra, a la reina de Inglaterra, y comparo lo que ella tiene con lo que yo tengo, ¿quién es rico? La reina de Inglaterra. Pero si yo estoy aquí y me voy a un pueblo más recóndito de Chiapas, aquí el pastor me podrá decir que hay comunidades muy pobres, y ponemos a esta persona aquí y yo aquí, ¿quién es rico? En comparación con esta persona, probablemente yo soy rico. No es la riqueza lo que el Señor está condenando en esto. Es el amor a lo que Él considera que es su posesión. Por eso, en un principio dejamos claro que nada es de nosotros, nada, ni nuestra propia vida. El problema comienza cuando comenzamos a amar las cosas materiales. Y mire que las cosas materiales para ellos en aquel tiempo era una idea que probablemente usted la tenga. Mientras más tenga, más puedo ayudar a los demás. ¿Qué hay de malo en eso? Mientras más tenemos, podemos ayudar, ¿verdad? Es algo que alguna vez le ha pasado por la mente: Señor, que me saque la lotería, Padre, y te doy mi palabra que pongo el aire acondicionado de Manuel. Oh, maravilloso. Es más, hasta oraría el pastor Neri, ayunaríamos para que eso fuera posible, ¿verdad? Sobre todo por la primicia. No todos los ricos están actuando mal. Aquellos que aman las riquezas. Por eso el Señor afirma más adelante que es difícil que un rico pueda entrar, mas no lo niega, o sea, no lo afirma, decir los ricos no van a entrar. Y aquí, en este mes que estamos trabajando y se ha estado predicando sobre la mayordomía y la administración, es importante que lleguemos a esta historia y demos una repasada, porque es probable que usted sea rico en comparación con otra persona. Si tiene coche, si tiene casa, si tiene trabajo, si tiene educación sus hijos, probablemente usted es rico en comparación con una persona de Cocoyol. Quienes han ido a Cocoyol han visto la situación en la que viven nuestros hermanos. No tienen luz, no tienen internet. Y nosotros somos los ricos probablemente en comparación. Tenemos que entender, porque bajo este techo probablemente usted todavía crea que hay algo que se tiene que hacer para poder recibir la vida eterna. Pero así como el joven rico, hay algo que Dios le puede estar pidiendo que usted ama por sobre todas las cosas. No sé qué sea. Es algo para que nosotros examinemos, porque verdaderamente lo que buscaba este joven, el Señor le responde: haz lo que te digo, obedece, porque si dices que soy bueno y soy Dios, entonces
Es como si Dios te lo está diciendo. Tendrías que obedecer y hacer lo que te digo. Después podemos entender otro aspecto importante. ¿Qué pasaría si este joven rico hubiera obedecido con todo lo que Jesucristo le prometió, le pidió, le mandó hacer? ¿Qué pasa si verdaderamente hubiera vendido todo? ¿Habría llegado a la vida eterna? La respuesta es no. Ese era el comienzo. ¿Pero por qué si aquí dice una cosa sola te falta? Sí, pero sigue leyendo para que te des cuenta. Le dice, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, en el contexto de ese tiempo, o sea, en la historia de ese momento, la cruz significaba vergüenza y muerte. Hoy para nosotros es un símbolo de vida, probablemente para la mayoría de los que están aquí, pero en el contexto que se cuenta esta historia, cuando Jesucristo estaba preparándose para ir a morir, era en una cruz, y le dice, toma tu cruz y sígueme. La cruz de ese entonces representaba vergüenza y muerte, porque los desnudaban. Era una vergüenza terrible. Le estaba pidiendo que entregara su vida por la causa de Cristo. Y la respuesta fue desconsoladora para todos nosotros hoy en día. Se fue triste. No estaba dispuesto a pagar el costo tan alto de ser un discípulo de Cristo. Y eso es algo muy duro, hermanos, porque la verdad usted y yo la tenemos al alcance. Usted y yo tenemos al alcance la verdad para accesar a la vida eterna. Pero no todos los que me están escuchando están dispuestos a dejar lo que tanto aman, a negarse a sí mismo, tomar esa cruz y seguirle. No todos están dispuestos a abandonar su pecado. Cristo no nos llama para acumular riquezas de este mundo. Le intercambia a usted y a mí las riquezas de este mundo y lo que usted considere de riqueza por tesoros celestiales. ¿Y sabe cuál es el tesoro celestial? ¿Y sabe cuál es la vida eterna? Que usted y yo después de muerte nos encontraremos a Él. Él es nuestra riqueza. Él es la causa por la cual Dios creó todas las cosas. Colosenses, porque por Él y para Él son todas las cosas, todas. Muchas personas desean la vida eterna. Lo que no saben es que en la vida eterna quien reinará y gobernará es Cristo. Y si en esta vida usted y yo no deseamos a Cristo, menos lo haremos en la eternidad. Menos. Él es la vida eterna, Él es la riqueza, Él es nuestro tesoro. Esa es la riqueza de la vida eterna, del reino de Dios. Y si ahora no mostramos evidencia de que deseamos esa vida eterna, con mayor razón no lo haremos en la eternidad. Cuando platico con los jóvenes, los de alabanza, y aquí están, lo que estamos haciendo aquí es un ensayo de la vida eterna. Es un ensayo. Nos estamos preparando para la adoración suprema que daremos en la eternidad. Y si ahora usted esta palabra no permea en su corazón, no la hace suya, con mayor razón en la eternidad no tendrá usted deseo de ella. Porque este es el ensayo. Aquí estamos despojándonos de la carnalidad, aquí estamos despojándonos de los deseos que tenemos por no obedecer y amar y hacer la voluntad de Dios. Este es el ensayo, esta es la preparación, esta es la meta, y quienes lleguen hasta el fin serán salvos.
Esta historia quedó escrita no para evidenciar a este joven, sino para hablarnos hoy en el presente de acuerdo de cuáles son nuestras riquezas en Cristo. Quedó impresa para que usted y yo sepamos el verdadero valor de la riqueza del reino de Dios. No se encuentra en los bienes materiales. Y si usted por una obra sobrenatural y milagrosa posee riquezas, recuerde que éstas no le pertenecen. Recuerde que le fueron dadas para la gloria y honra de Dios. Recuerde que usted solo es un mayordomo. Un mayordomo es alguien, un administrador que se le entrega para que cuide la riqueza de otro, que cuando venga pedirá cuentas. Nos va a pedir cuentas qué hicimos con lo que Él puso en nuestras manos bajo el principio que todo el oro y la plata le pertenecen solo a Él. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con la sabiduría y el conocimiento que te ha dado? Porque en este lugar muchas personas fueron dotadas con conocimiento, con habilidades, más que otros, pero no para vanagloria propia, sino para la gloria de Dios. ¿Qué has hecho con todo eso? Como mayordomo que te he llamado. Estamos ante la oportunidad todavía, porque veo a muchos jóvenes, adultos con salud, de poder rendir su vida a Cristo, lo que les corresponda, lo que les quede de vida. Nadie está desechado todavía. Si estás en la recta final, también puedes colaborar en este reino, porque eres un mayordomo. Si no hubiera riquezas en tus manos, hay la habilidad, el testimonio para poder seguir avanzando en este reino. Nadie que pertenezca a este reino se queda sentado. Nadie que pertenezca en este reino se queda pasivo. Nuestro deber es ir y buscar a los que todavía no lo conocen, porque somos mayordomos de todo lo que Él ha puesto. Tu habilidad para manejar las redes sociales, el internet, allá quienes me están escuchando arriba, no es para vanagloria que te creas la mejor persona. Si eres maestro, ponlo en las manos del Señor. La hermana Soco me decía que requiere maestros, y esto lo digo porque todos somos importantes en el reino. Si el Señor te ha dotado con riquezas, no es el llamado que vengas y vendas todo y nos los traigas a nosotros, jamás. Dios nos libre de pedir tal bajeza. Pero la pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo lo que Dios te ha dado? ¿En qué? Porque donde está tu riqueza, está tu corazón. Y si es en Cristo, eres millonario. Recordando la anécdota que nos dijo el pastor Neri de la viuda, esa fue la que dio más. Porque el reino de los cielos no es monetario, y dio más porque de su corazón nació dar todo hasta despojarse. ¿Dónde tenemos ese ejemplo, hermanos? En Cristo. Dice la Escritura, siendo rey se humilló a sí mismo, despojándose y viniendo en la figura de un hombre para entregar su vida por ti y por mí y morir en la cruz. Hermanos, eso merece todo por parte nuestra, rendir nuestra mente, nuestro corazón, las riquezas. Te daré lo mejor de mi vida, dice el canto, ¿verdad? ¿Y qué es lo mejor? Lo que nos sobra, lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de la billetera, las moneditas más chiquitas buscamos. Y con esto no saque de contexto que tiene que venir y hacer un cheque y ponerlo ahí, no. ¿Qué hay en su corazón con respecto a lo que Cristo hizo por usted? Tal vez usted no es rico, es muy probable que no, pero tiene talentos, Dios lo ha dotado, y en el reino ocupamos todo, por la causa de nuestro Señor y Salvador. Para concluir, quiero orar pidiéndole al Señor que nos siga hablando
Esta iglesia ha sido para mí de mucha bendición desde pequeño que soy. Y no hay un deseo más grande, creo que en la mayoría de los que han crecido en esta iglesia, es que el nombre del Señor sea exaltado. Y que ese sea nuestro anhelo, aun cuando nos quedemos con una sola banca de personas. Que el nombre del Señor sea exaltado por sobre todas las cosas, y todas las personas, y todos los tiempos, y todas las circunstancias. Somos mayordomos quienes nos siguen. Usted y yo somos mayordomos de las riquezas de nuestro Señor, y algún día vendrá a pedirnos cuentas de ella. Yo deseo que usted y yo entreguemos buenas cuentas a nuestro Señor, porque le llamamos Señor porque sabemos que es nuestro Señor, de nuestro corazón y de nuestra vida. Ojalá no seamos ignorantes de lo que ignoraba este joven al llamar Maestro bueno, al preguntar, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Usted no puede hacer nada. Él ya lo hizo todo. Consumado es. Consumado es. Repítalo en su corazón. No hay nada que podamos hacer. Lo que hacemos es para demostrar que verdaderamente Él es nuestro Señor. Lo hacemos porque nos salvó, lo hacemos porque nos ama, no por una obligación, porque sabemos que su amor quedó demostrado hace 2000 años, cuando entregó su vida para limpiar tu pecado, mi pecado, restaurarnos y hacernos hijos suyos. No hay duda que su amor quedó preso en ese madero, y por eso nosotros nos entregamos en cuerpo y alma para honrar al que es digno de merecer toda la honra. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es una espada de doble filo que entra a lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y causa el efecto, Padre, de llenarnos profundamente de tu palabra y tu sabiduría. Señor, te pedimos ser mayordomos de acuerdo a la sabiduría que está en tu palabra. Te damos gracias porque lo que leemos en tu palabra es para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores que cometieron las personas en aquel entonces. Enséñanos a confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, y oramos por todas las personas que están batallando en estos momentos con alguna dificultad, que han entendido tu palabra y reconocen que han fallado, Señor, que no han sido mayordomos, Señor, del reino de los cielos. Oramos por aquellos, Señor, que han creído que todas las posesiones que tienen son suyas, cuando la realidad es que ninguna se llevarán cuando tú nos llames a tu presencia.